Muy buenas, es como siempre muy grato para este servidor de ustedes darles la bienvenida a una porción más semanal. Hoy nos toca ver la porción Kitizá, que comprende el capítulo 30, versículo 11 de Éxodo, hasta el capítulo 34, versículo 35. Ya estamos muy cerca de finalizar el segundo libro del Pentateuco. Y bueno, estamos como muy contentos por el desarrollo. Este es el primer año que hacemos esta serie y es algo que queremos seguir haciendo, si a Dios le agrada, en función de seguir trayendo una claridad a nosotros con respecto de la palabra y las expectativas del Señor. Quisiera pedirle que me acompañe a hacer una oración para tener la complicidad de Dios en este estudio. Amado Padre, te doy tantas gracias por haber dado tu vida y rescatarnos. Bendito seas tú, Señor, amo del universo, que te disminuiste en tu forma natural de Dios incomprensible y tomaste la forma de un hombre, nos dice tu palabra, has tenido misericordia con nosotros y hoy que nos reunimos a estudiar en tu nombre, pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y podamos hacer una conexión más en este día, en el nombre de Jesús, en tu nombre lo pedimos, amén y amén. Muy bien, como siempre me gusta empezar con un pequeño repaso, y es que la semana pasada en la porción Tetzabé aprendíamos un poquito acerca de las competencias que Dios tiene para nosotros. Vimos que la primera competencia que se desarrolló en la porción pasada era el tema del alumbrado de las luces y cómo los sacerdotes pues tenían que hacer esto para que por lo menos el brazo central o la parte central del candelabro nunca se apagara. Y aterrizamos en los Hukim Olam, que si usted recordará, tiene que ver con las promesas del Señor para nuestras vidas. Vamos a ver, esta porción tiene varios temas y vamos a leer, a ver cuáles son. El primer tema es el del medio ciclo y de ese estaremos hablando hoy, pero también está la vasija de bronce, el llamamiento al servicio de Bezalel y Oholiab. Oholiab dice en castellano, pero su nombre era Oholiab. El tema del Shabbat, que nuevamente se toca en esta porción. Y luego el infame incidente del becerro de oro, que pues tiene mucho contenido. Y algo de él vamos a mencionar también el día de hoy. También vimos cómo Israel parte del Sinaí, cómo Moisés toma la tienda donde se reunía con el Señor y la coloca fuera del campamento. ¿Y por qué razón? Se verá en esta porción, la intercesión de Moisés. Las nuevas tablas es otro tema. Le dije que había muchos temas y los últimos dos son la promesa de echar fuera a las naciones que estaban en Canaán, echarlos fuera de Canaán. Y el último tema es el rostro brillante de Moisés. Vamos a entrar a sumergirnos entonces ya en nuestro tema, Kitizá, y vamos a leer los primeros dos versículos de la porción, empezando en el 30:11. Leo la Nueva Biblia de las Américas, la cual dice así: El Señor habló también a Moisés y le dijo, versículo 12, cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado. Este pasaje se entendió a la luz de los censos que se piden también en números, y nadie se le ocurrió ir a ver cuáles son las palabras literales que allí salen. Y hoy vamos a diferir entonces de que esto sea un censo. De hecho, la palabra censo ni siquiera se encuentra en el mismo. Y vamos a ver desde una literalidad qué es lo que el texto está diciendo, porque el mensaje es muy hermoso, es muy bonito. Y pienso que si lo restringimos a un censo y por el hecho de ser contados o de no dar ofrenda, que haya una plaga,
pues de alguna manera no le hacemos justicia a lo que este pasaje está queriendo enseñar. Y es muy interesante porque esto es uno de los pasajes que incluso desde el lente hebreo, especialmente desde el lente hebreo, se lee así y está registrado en la tradición como todo lo concerniente a los censos. Pero cuando vamos al significado de las palabras, aquí está hablando de otra cosa. Y entonces yo quiero que vayamos a la literalidad de la escritura para que podamos aprender. Estoy seguro que le va a enriquecer, así que por favor acompañe. Dice el versículo 12 y le coloco la traducción justo a la par del texto hebreo. Cuando levantes, dice el versículo 12, cuando levantes. Ahí dice kitizá. Kitizá es el nombre de esta porción y la palabra aquí es la que se traduce en este caso cuando, ¿verdad? Pero la palabra tizá es un verbo imperativo y quiere decir levantar, es decir, cuando levantes. Y viene del verbo nasá. El verbo nasá precisamente quiere decir levantar, especialmente en el sentido de dignificar, de colocar una honra de una persona arriba. Y es precisamente lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, queremos apartarnos entonces de la lectura histórica que se le ha hecho de que se trata de un censo. No se trata de un censo. Se trata de una dignificación, se trata de un reconocimiento, se trata de que los sacerdotes levantaban la cabeza, es decir, le otorgaban la autoridad o la competencia, podemos también decir a alguien, de desarrollar algo. Ya veremos qué dice el texto que es. Por lo tanto, decimos que es la dignificación de alguien. Luego dice, Et Rosh Bene Israel. Y eso quiere decir las cabezas de los hijos de Israel. Cuando dignifiques, cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? También así se han pedido que sean los censos de números. Quizás ya lo veremos cuando lleguemos a las porciones de Éxodo, pero el contexto nos irá contestando y diciendo que aquí no se trata de un censo, sino que es algo más. Y ya vamos llegando al meollo del asunto. La pekudeihem, que eso quiere decir, es decir, para sus encargos o para sus servicios. La palabra pakad, que es el verbo que está acá, que es, perdón, el sustantivo que está acá, viene del verbo pakad, que es visitar o entregar un encargo, y aquí pues tiene una preposición y un sufijo. ¿Y cómo así? Cuando levanten las cabezas de los hijos de Israel para sus encargos, es lo que está diciendo, para sus servicios. Entonces yo quiero que usted y yo hagamos una pequeña contextualización. ¿En dónde está el pueblo? El pueblo en el momento en que esta conversación o este mandamiento de Dios está ocurriendo, el pueblo está al pie de la montaña del Sinaí. Moisés está en su primer ascenso a la montaña, en donde Dios al final le entrega las tablas con los 10 mandamientos y luego ocurre el becerro de oro. Es decir, el becerro de oro es el evento que ocurrirá al final de toda esta conversación que se está generando entre Dios y Moisés. Y entonces, ¿cómo así que los hijos de Israel van a tener encargos, van a tener servicios? ¿De qué está hablando el texto? Y de aquí es que aprendemos algo muy importante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que fuera su pueblo, para que le sirviera, la intención original de Dios era que todo mundo fueran sacerdotes. La intención original de Dios no era que los levitas fueran los únicos sacerdotes, sino que la idea era que todo el pueblo fuera un sacerdote
para el Señor, un administrador de los tesoros de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en Éxodo capítulo 19, versículo 6, Dios les da esa promesa que se cumplirá no en ese instante, sino mucho tiempo después, aunque Dios sí tenía la intención de cumplirla allí mismo. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Nos está dirigiendo únicamente a los levitas, se está dirigiendo a todo el pueblo y les dice, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los israelitas. Y aquí realmente no dice israelitas en la versión original, sino dice a los hijos de Israel. Esto es muy importante para que usted no piense que se trata de una raza, una etnia, sino que se trata del prototipo, pueblo prototipo del Señor que siempre ha sido y será Israel. Y que aún en la venida segunda del Señor, cuando descienda la nueva Jerusalén, todavía será Israel. Siempre. Dios solo tiene una esposa. Es la congregación de los hijos de Israel. O sea, muchos de nosotros que venimos de la iglesia no hemos entendido que somos de esta congregación de los hijos de Israel y pensamos que solamente tiene que ver con los de la raza, pero esto hebrea, pero esto es algo que hemos explicado ya y que, bueno, no está malo pues mencionarlo nuevamente. Entonces, el plan original de Dios era que todo el pueblo, y aquí en este momento histórico todo pueblo son las 12 tribus y la gran multitud de gentiles, probablemente egipcios, pero personas de muchas otras naciones que salieron con ellos por los portentos y que se empezaban a integrar a las tribus. Le doy un ejemplo de esto, a quién nos podemos referir. Y hay muy pocos casos porque la mayoría de gentiles quedaron tendidos en el desierto, pero Caleb era ceneceo, él no era de descendencia de Israel, sino que él era de otra descendencia y fue incorporado al punto que llegó a representar al pueblo, a una tribu. Entonces, en el plan original de Dios, Dios esperaba que todo su pueblo fueran sacerdotes. Pero ¿qué pasó? En el pecado del becerro de oro, Dios decide cambiar las reglas del juego porque esta gente no va a poder ser sacerdote y es en ese momento histórico en donde los levitas se levantan por el Señor, por Moisés y a pelear en contra de toda la barbarie que está ocurriendo en ese pecado y ahí Dios los llama. Pero lo que tenemos que tener en mente, y por eso, perdón, y por eso es que al final ellos reciben el sacerdocio y ellos son los que no reciben herencia, sino que entran a la tierra de Israel. Ya veremos cómo, sin herencia, solo con ciertas propiedades y comiendo de los diezmos de la tierra, porque ya veremos por qué, no me quiero adelantar a eso, pero que sepamos que mientras estuvo el templo, el segundo templo, estos levitas se esperaba que ellos pues ministraran al Señor. Ahora, también ya en la última parte del segundo templo, perdón, ya cuando el tema está por acabarse, años antes de que aparezca Jesús, muere el último de los levitas, de los sacerdotes de la línea de Aarón, perdón. Todavía quedan algunos levitas, pero se pierde esa parte y luego con la destrucción del templo, como lo enseña tan excelentemente Hebreos, se da o se ha dado con la muerte del Señor el cambio del sacerdocio a un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el orden de Melquisedec? El orden de la que no tenía genealogía, o sea, Jesús. Muy bien, entonces cuando alguien pues quería hacer una función sacerdotal, tenía que entonces que hacer precisamente lo que Moisés está enseñando acá. Eso es lo que quiere decir el versículo. Cuando alguien quería llegar a emplear, o sea, antes del becerro de oro, Dios le está diciendo a Moisés, cuando vaya a subir algún sacerdote, algún
cualquier hijo de Israel que quiera hacer un servicio, que quiera hacer un encargo para mí, esto es lo que tiene que hacer. Eso al final no se lleva a cargo, precisamente por el pecado del becerro de oro. Eso es lo que en esto me quería explicar. Con esto en mente, volvamos entonces al versículo 12. Dice, Penatanu, lo voy a leer solamente en castellano. Dará cada hombre un cofer. No quise traducir esta palabra, pero es la palabra que han traducido como rescate. Dará cada hombre un cofer por su vida para el Señor, por el encargo o el servicio de ellos. Es decir, entonces, vemos acá que cuando alguien quería la función sacerdotal, no siendo levita, antes de que este modelo fuera implantado, tenía que presentar una ofrenda al final del día. Cuando si hubiéramos seguido leyendo el versículo siguiente, se refiere a una ofrenda trumá, que ya vimos, recordará usted, es una ofrenda muy elevada, es una ofrenda de elevación, es una ofrenda alzada, lo tradujimos, y que se refería a las cosas santas, y también da la cantidad, que era medio ciclo, que era más o menos el jornal de un día de trabajo. Pero entonces lo que quiero señalar acá es que la palabra con la cual Dios le llama a esta ofrenda, le dice, dará un cofer por su vida, por el servicio que va a hacer. Nos cuesta pensar, hoy en día las congregaciones que dirigimos se mueven se mueven por voluntarios. Pero lo que Dios está enseñando acá era que el servicio sacerdotal de cualquier índole, y esto de alguna manera es bueno que lo aprendamos aún hoy en día, era que cuando alguien quería desempeñar un servicio, él debía de participar con una ofrenda. Y el nombre que recibió esa ofrenda era cofer. Ahora, ¿qué quiere decir cofer? La palabra cofer no la quise traducir porque es mejor explicarla. Su origen es la palabra kapar o la palabra kippur. ¿Y qué es la palabra kippur? Hemos enseñado, especialmente en los últimos años, que más que un perdón, como le llaman, han llamado a Yom Kippur, así le llaman, el nombre bíblico es Yom HaKippurim, más que un perdón, más que el día no me recuerdo cuál es el otro nombre que le dan, pero le llaman el día del perdón. Pero más que un perdón, es una reconciliación. Por eso el nombre es plural en la Biblia, el día de las reconciliaciones, porque Dios quería que nosotros estuviéramos conscientes que Él nos iba a reconciliar consigo mismo, pero también iba a reconciliarnos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios está diciendo que tienen que presentar. No es un rescate. La palabra capar quiere decir cubrir, quiere decir reconciliar. Entonces, ¿y cuál es el punto detrás de esto? Es que servimos a un Dios tan santo que cuando querramos desempeñar la función sacerdotal, por nosotros ser imperfectos, necesitábamos presentar una ofrenda al Señor. No sé cómo lo vea usted, pero mencionaba hace un momento que dirigimos iglesias que son llevadas adelante por los voluntarios. Pero la idea sería la responsabilidad que esos voluntarios, que esos ministros, porque sabemos que en el nuevo pacto que estamos viviendo, o en el pacto renovado, que es el mismo pacto de Abraham, solo que con las promesas mejoradas en función del sacerdocio, nosotros también somos ministros, y cuando nos acercamos para presentar un servicio, pues no debemos de tomarlo a la ligera, no debemos de ser muy, decir o menospreciarlo. Al contrario, aquí se ve que se presentaba una ofrenda para poder servir. Entonces nosotros debiéramos de tener en mente que lo que estamos haciendo cuando servimos al Señor ya hoy en día es presentar una ofrenda, y por lo tanto debemos de hacerlo con la mejor excelencia, debemos de hacerlo con
con la mejor actitud, debemos de hacerlo y tomarlo como que el día que nos toca servir, eso es lo más grande que nos puede pasar en ese día. Eso es el motivo de alegría más importante. Es una ofrenda que estamos llevándole a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ¿verdad? No me voy a sentar aquí a pedir una ofrenda física, aunque también tengo la claridad de que bien haríamos los voluntarios o las personas que servimos al Señor en ser los más generosos. Por eso es que la ofrenda, el Hofer más adelante le dice que será de medio ciclo y que será considerada una trumá, es decir, una ofrenda alzada. Y esto me llamó a mí mucho la atención porque vivimos en un tiempo en donde la actitud que se tiene es como que cuando servimos en la iglesia le estamos haciendo el favor al pastor o al líder encargado, pero lo que la Biblia está enseñando es que debemos de considerarlo de las cosas más santas, de las cosas más puras y que poco tiene que ver con las personas a quienes se lo hacemos y mucho tiene que ver con la responsabilidad nuestra. Es decir, hay que hacerlo bien porque es para otras personas, sea cual sea su servicio, pero que nosotros estamos presentando una ofrenda. Y luego termina la porción y dice así, la última parte del versículo 12, y no haya para ellos negev en el servicio de ellos. La palabra Negev la han traducido como plaga. Y de aquí que venía el miedo de contar personas cuando se hacía un censo. Y yo pienso que todavía no estamos, no quiero decir que dejemos, que nos pongamos a contar todo lo que sea, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero la palabra Negev, más que plaga, es un golpe o un resultado negativo por no presentar la ofrenda cuando hemos decidido servir a Dios. Esta precisa razón para no recibir un negev, un golpe, una afrenta, es la razón por la cual Dios, cuando regresa Moisés al campamento de estar 40 días en la montaña y cuando llama a los levitas y cuando los aparta a la casa de Aarón para ser sacerdotes exclusivamente, esta es la razón por la cual después ellos no reciben un pedazo de tierra en Israel como una tribu, sino que se les pone en muchas ciudades y sí les dan una parcela, pero no fue la cantidad que todas las demás tribus recibieron para poder cosechar, para sus tierras, para poder subsistir, sino que a los levitas esta fue su ofrenda. ¿Fue mal para ellos? No, fue bendición porque después ellos vivían de la enseñanza de la palabra del Señor, la enseñaban, la compartían, tenían el tiempo de dedicarse a esto porque recibían los diezmos, pero el precio de recibir los diezmos fue que Dios les hizo renunciar a su asignación de tribu. Y todo tiene que ver con esta ofrenda trumá que se llama kofer, es decir, reconciliación. Muy bien, y tiene que ver entonces con la actitud, la pasión, la devoción, la mentalidad con la cual nosotros entendemos el servicio a Dios, entendemos nuestra función sacerdotal y quisiéramos desempeñar las cosas de la mejor manera. Cierro esta porción con 4 reflexiones que me gustaría compartir con usted en este momento. Número 1. Esta porción no habla de censo. Algunos titulares en algunas Biblias ponen el censo, pero no habla de censo. Habla de personas que recibían el impulso de ser sacerdotes para el Señor de cualquier tribu antes del pecado del becerro de oro. Número 2. Esta asignación o esta asignatura era algo que no debían tomar a la ligera ellos y tampoco nosotros, sino que era un privilegio que hasta debían de ofrendar para tener ese privilegio exitosamente
y que no recibieran golpe por el mismo. Hoy en día yo nos invito a tomar, a poner el corazón para entregarle a Dios lo mejor. Que cuando nos toque servir al Señor, nuestra actitud de hacerlo, a pesar de que sea cansado, a pesar de los horarios, a pesar de que nos pidan que tengamos una reunión para prepararnos, a pesar de que nos exijan una puntualidad y bueno, todas las cosas que vienen con el hecho de ser un servidor de cualquier congregación, que nuestra actitud sea la mejor y que podamos dar más para el Señor, más tiempo, más recurso, más esfuerzo, más de lo que nos piden. Si se nos pide que caminemos 1 milla, caminemos 2. Tercera reflexión. El pecado del becerro de oro provocó un cambio en esta instrucción, en el sacerdocio, y se restringió exclusivamente para los levitas. Pero quiero señalar que ese no era el plan inicial y que una vez que, como lo vamos a ver en el cuarto punto, el sacerdocio pase a Jesús y que ahora Él nos haga hecho a nosotros ministros competentes de su pacto, del pacto mejorado, nosotros debemos de tener la mejor actitud de hacerlo. Y la cuarta reflexión. Aunque no lo vimos hoy, la carta de los Hebreos narra, y este es el principal punto de la misma, el cambio de sacerdocio. Ese es el nuevo pacto, que Jesús ahora es nuestro gran sacerdote y ya no el pacto levítico. Por lo tanto, insistimos que Él es nuestro sacerdote, también es nuestro redentor como sacerdote que es, y un día Él va a regresar a ser nuestro rey, que nos encuentre sirviendo efectivamente. El libro o la carta de Hebreos entonces no anula ninguna parte del Pentateuco, de la Torá del Señor, sino que a la promesa sacerdotal que había sido hecha para un tiempo escondido, el autor dice, miren, a pesar de que, porque se escribe antes de la destrucción del templo, ustedes todavía ven ese templo en pie, los sacrificios ya no aplican. Poco tiempo después de que esta carta fue escrita, el templo fue destruido y esta carta tomó una vigencia incluso para nuestros días. Sostenemos entonces que cualquier intento de levantar un tercer templo no vendrá de Dios, porque Dios mismo nos ha dicho que cuando Él venga en la Nueva Jerusalén, Él mismo será su templo. Y eso creemos, porque cuando Él estuvo en la tierra, Él dijo, alguien mayor que el templo está acá. Que Dios lo bendiga. Le invito a acompañarnos hoy en la tarde. Estamos viendo hoy será el último estudio de la dieta bíblica basado en Hechos 10, pero también le dejo allí la próxima porción que nos toca leer para la próxima semana y se dice Vayakhel. Que Dios los bendiga. Lo esperamos la próxima.